2:2. Para que sean confortados sus corazones, únanse en amor. Eso. Qué lindo está eso. Unirse en amor siempre y dar amor, no cansarnos de dar amor. Miren. Eso le llegó al corazón a Melton. Gracias a Dios. Ay, no diga eso. No, porque a él estoy yendo y no puede responder, se le llega más profundamente. Él está reflexionando. Miren, el periódico Diario Libre publica hoy la encuesta Greenberg, a propósito, evaluando el gobierno del presidente Danilo Medina y las posibilidades de su reelección, las simpatías que hay. ¿A quién quieren subir a la reelección, verdad? No, Greenberg es una encuestadora que surgió en las elecciones pasadas con fuerza, porque ustedes recuerdan que fue la que incluso estuvo más cerca de los resultados electorales finales, una de las que estuvo más cerca. Hubo 3 encuestas, casi todas estuvieron alrededor de lo que aconteció, y Greenberg fue una de ellas, que incluso cuando salió la información en ese momento, muchos entendieron que estaba tratando de acomodar las cosas, sin embargo, así mismo prácticamente fue que aconteció. ¿Qué hace Greenberg ahora? Parte del primer hecho, o sea, es una encuesta, digamos, electoral. Mañana va a dar los detalles de todos los candidatos en sentido general, pero en el día de hoy habla específicamente de lo que es el principal líder político del país, que es el presidente de la República ahora mismo. Y aunque desde el punto de vista de la Constitución no puede reelegirse, para nadie es una situación fuera de lo que tiene que ser, que hay un movimiento, que hay una inquietud, que hay deseo de mucha gente de que el presidente Medina pudiera reelegirse. Entonces ellos miden esto primero y la evaluación del gobierno en diversos aspectos. Lo primero que plantean es que si el presidente Medina quisiera reelegirse, la pregunta es si Danilo Medina pudiera competir con la reelección en el año 2016, ¿usted votaría para reelegirlo o votaría por otro candidato? El 65% ante esa pregunta vota a favor de la reelección del presidente Danilo Medina y un 32% por otro candidato. La otra pregunta es si Danilo pudiera competir para la reelección del 2016, ¿usted votaría para que fuera reelegido o para... Esto, el 65% es, el primero que planteé fue de la gente que votó por Hipólito Mejía. O sea, el primer dato es del grupo de personas, de la muestra que ellos usaron, que votaron por Hipólito, si estarían dispuestos a reelegir a Danilo. Entonces el 65% dice que sí. Y del universo general, estamos hablando del universo general de la encuesta, el 75%, el 74% dice que votaría por la reelección del presidente Danilo Medina, y evaluando tanto al presidente Medina, al presidente Fernández y al presidente Mejía de manera particular, con la pregunta, ¿usted aprueba o desaprueba la gestión, el trabajo realizado por Danilo Medina hasta la fecha? El 91% lo aprueba. Es decir, todas las encuestas son coherentes. El presidente Medina está entre un 85 y un 92% en todas las encuestas que han realizado. Y dicen incluso los encuestadores que es una situación que cualquier líder mundial envidiaría esta situación del presidente Danilo Medina. ¿No está de acuerdo, Julio, con eso? Dice la encuestadora, la que hace la encuesta, Jessica Riz, que es la asociada senior de Greenberg, que escuchar a Eury, que sus niveles de aprobación son astronómicamente altos. Cualquier líder mundial los envidiaría, pero es ciertamente la forma en que ha sido capaz de atraer incluso a los antiguos votantes del PRD. Y precisamente miden los votantes de Hipólito Mejía, pero miden también los votantes del PRD en sentido general. Y en los dos lados, oigan esto. ¿Y Hipólito está en el PRD? No. ¿Lo pusieron en el PRD? No. Lo de Mejía aparte. Ajá. Y en PRD aparte. Ajá. Entonces, los de Mejía, que fue que lo enfrentó en la elección del 2012, el 88% dice que Danilo lo está haciendo. Pero ¿y él está fuera del PRD? Entonces, del PRD, el 86%. ¿Dónde lo buscaron? De los dos, en la encuesta. ¿Sale del PLD? No, en la encuesta. Sí, de los dos partidos principales, es decir, el PRD, que es el principal partido desde el punto de vista orgánico, estructural, y el otro líder importante del país, que fue lo que votaron por Hipólito Mejía en las elecciones pasadas, el 88% de uno y el 86% del otro aprueban la gestión del presidente Danilo Medina. Y de todo el universo de la encuesta, el 91%. ¿Cuáles son los elementos? O sea, la reelección va. No quiere decir que vaya. Quiere decir que la gente tiene una actitud positiva. Porque entonces, ahora sí, dicen que si pudiera cambiarse la Constitución, la 2/3 partes de la población, el 77%, estaría de acuerdo con que se modificara la Constitución para que Danilo pudiera ir a la reelección. Dan otros datos también interesantes. Por ejemplo, dicen que el elemento fundamental que ha llevado a Danilo a esa votación tan alta es que ven un presidente humilde.
dice que el 74% de la población, la característica que más le llama la atención y por lo que aprueban la gestión del presidente Danilo Medina es su sencillez y el hecho de que ha continuado las cosas buenas del presidente Leonel Fernández. El 31% dice que él ha continuado las cosas buenas del presidente Leonel Fernández. Hay un dato. Tú estás leyendo, Luis está riendo. Bueno, no. Hay un dato interesante. Calladito. No. Que también Oye, pero a ti si te gusta buscar, ¿eh? Este puede ser Pero que no lo ves riendo. No, él pero no. está en Estaba, otra estaba en otra cosa. Había hablado con el licenciado de este Can. puede que ser viene que unos le guste minutos. mucho a Julio porque No, me gustan o no me gustan. está bien. Sigue tu análisis, tus ponderaciones. el Sigue analizando. 56% de los entrevistados dice que Danilo Medina es honesto y confiable. Sí. Y de Leonel Fernández solamente lo dice el 9%. Y de Hipólito Mejía el 8%. Es decir, hay una gran diferencia entre honesto y confiable entre Danilo Medina y Leonel Fernández. Es decir, solamente el 9% entiende que el presidente Fernández es confiable y honesto, mientras que el 56% dice que el presidente Medina lo es. ¿Y tú qué piensas del dato? ¿Lo compartes? No, ¿Qué yo piensas del yo dato? estoy de acuerdo porque el presidente Leonel Fernández tiene que ganarse, tiene que pasar por un proceso O importante. sea, no es honesto ni es de confiable. ganarse. Según está. No, para mí es honesto y confiable, pero ha pasado por situaciones que lo llevan a no serlo. Pero tú no votas. Y tiene que superarlo. No, yo no estaba en esa encuesta. A no serlo o a que se perciba que no lo es. A que se perciba. Porque es esto una percepción. diferencia. Sí, recuérdate que las encuestas son percepciones, no necesariamente es la realidad. Los partidarios del PLD, el 71% de los PLDistas consultados están de acuerdo con modificar la Constitución. El 49% los partidarios de Hipólito Mejía y el 54% los partidarios del PRD de Miguel Vargas Maldonado estarían de acuerdo con que se modificara la Constitución para que, y oigan esto, según esta encuesta, para que se hiciera nuevamente la reelección consecutiva. También cuando hacen la encuesta de si es para que vuelva el presidente Danilo Medina, los datos son más o menos parecidos alrededor de esto. ¿Sí? Es decir, ¿qué muestra esta encuesta? La fortaleza de Danilo Medina como presidente, porque tiene una aprobación de más de un 90%, como virtual candidato del PLD si pudiera cambiarse la Constitución, porque sacaría por encima de un 70% de aprobación, porque incluso la mayor parte de los PRDistas... Tu turno tú lo cogiste para esa encuesta, ¿verdad? Ese es mi Tú turno, no hablas más no, este es mi turno. Está bien, dale, Claro. dale. Que la mayor Termino. parte, por encima del Ya me tienes 50% harto. de los partidarios de Hipólito Mejía y por encima del 50% de los partidarios del PRD y Miguel Vargas Maldonado, también estarían de acuerdo que Danilo pudiera ser. Esa Todos los encuesta PRDistas. retrata el momento actual. El momento Creo actual. que nadie difiere de eso, de la alta Valoración, aprobación, claro. popularidad del presidente Medina y muchos, yo no sé si mayoría o minoría, pero muchos entienden que ahora es que comienza el gran reto del presidente Así es. Medina y hay que ver en las próximas encuestas de esa u otra firma cómo queda. Vamos a ver, exacto. Por lo del pacto Ya fiscal, acabaste. cuando comencemos a trabajar en eso, lo del pacto eléctrico y cuando comiencen a aflorar las comenzó hoy el diferencias pacto eléctrico. internas ante En el PLD, exacto. la Estamos hablando- elección del candidato Ajá, presidencial. estamos hablando en una encuesta donde todavía Pero no se ha no ha definido. acabado todavía. No, todavía. No se ha definido ningún candidato, o sea, falta de la definición de los candidatos. Pues yo siempre digo, De los cantos. se va a despejar la duda de la reelección del presidente Danilo Medina cuando el PLD elija su candidato. El PLD tiene que elegir su candidato a principios del año que viene, a mediados del año que viene, y lógicamente, digamos, esa inquietud de si puede o no ser reelegido el presidente Danilo Medina se va a mantener permanentemente hasta que el PLD elija un candidato. Si es el presidente Danilo Medina... Un momentito, Eury, para que concluya. Tropigas te da la hora. 8:30 de la mañana. Tropigas, el gas de los dominicanos. Adelante, Eury Cabral. Sí, la gente valora a Danilo Medina también por sus cuestiones. Es un presidente con un gran espíritu de trabajar en lo social. Ese Por la adelante gente. tuvo una zurrapa. No, pero eres que tú quieres estar buscándotelos ahí. Pero, El 92%. él quiere, Él quiere poner una pelea, pero no va a poner Él quiere pelea. Una buscar donde zurrapa lo que te vaya. tira. Dice, No, adelante. Claro que sí, ya como- El 92% de la población entiende que la educación ha mejorado mucho. Es decir, la pregunta, ¿puede decir usted que si está mejorando o empeorando? El 92% dice que la educación ha mejorado y es lógico, y ahí ven una gran preocupación social del presidente. El 50% dice que la salud está mejorando. Claro, el 49% dice que no. En los empleos, el 32% dice que ha mejorado, el 67% que no. En cuanto a corrupción, el 18% nada más dice que ha mejorado y el 82% dice que no.
Y en delincuencia igual, el 18 dice que ha mejorado un poco y la delincuencia que no. Es decir, Ahora déjame repararte. ¿Cómo esa popularidad es tan grande? Si el 18 dice que la corrupción no ha mejorado y el 82 dice... porque los dos que no ha aspectos mejorado. que más influyen directamente en la gente, más que incluso corrupción, es educación y salud. Y el 92% dice que la educación ha sido mejorada y el 50% que la Esa es salud. la contradicción también de los crecimientos que da el Bueno, Banco pero Central. estamos hablando del presidente. La y su gente gestión. llevándosele el diablo y el Banco Central diciendo que subimos un 7% la economía. No, creció en enero, septiembre. Creció, 7%. ¿verdad? Sí, sí, sí. Y el país llevándoselo el diablo. Pero creció un ¿Con 7%. dónde que crece? Está bien, creció globalmente. Pero no es que tú digas dónde que crece. Pero globalmente. Pero ¿cuál es la realidad? Pero oye, la realidad es la siguiente. No me jodas. Las cifras que da el Banco Central es globales. Tú puedes decir, en un sitio pasó algo. Yo te digo, es verdad. Ahora, globalmente creció 7% porque los datos los dan los empresarios. Global, ¿verdad? No el Banco Central. A ellos sí les creció el bolsillo. No, al país. Y mandan sus hijos al extranjero y tienen grandes empresas y sucursales internacionales. A ellos. Es que el Y a crecimiento- los trabajadores. Pero, oye, el crecimiento de la economía es el Producto Bruto Interno. Lo que ¿Verdad se que dice. bueno, es tal que es bruto, interno. El Producto Interno Bruto, Bruto. exacto. Sí, porque el neto es otra cosa. Mira, entonces, finalmente, ¿qué significa esta encuesta desde mi punto de vista? Que ratifica el presidente Danilo Medina, uno de los presidentes en la historia de la República Dominicana que ha logrado mantener por casi 3 años, es decir, 2 años prácticamente y medio, un nivel de popularidad que ningún presidente en la historia de la República Dominicana, democrático estoy hablando, lo había podido sostener, con lo cual se sienta un precedente y un impronta. Pero es además el presidente, como mismo dicen los encuestadores de Greenberg, que a nivel mundial es uno de los líderes que son presidentes, que está mejor valorado y que cualquiera quisiera estar en esa situación. Y además ha logrado, y eso es también muy difícil, lógicamente eso de la situación del PRD contribuye a eso, pero ha logrado que los partidarios que lo enfrentaron, es decir, ese 48% que votó en contra de él cuando enfrentó a Hipólito Mejía, haya de alguna manera favorecido y visto muy bien su Porque gestión. están beneficiados Y- con contratas. Bueno, no, pero estoy hablando de la población, no de... No, yo estoy viendo que, quienes favorecieron, No, pero- quienes adversaron a Danilo. Pero yo estoy diciendo la población que los que votaron por Hipólito a través del PRD, en este momento el 88% valora la presidencia de Danilo Medina como buena. Es decir, él ha logrado no crear conflictos con los otros partidos, sino sumar voluntades de los otros a favor de lo que él está haciendo. Yo creo que ahí está el gran acierto. Ha sido humilde, ha sabido pactar, ha sabido negociar, ha sabido desarrollar el país sin crear mayores conflictos. Y si continúa así, esa popularidad yo creo que se va a mantener hasta final del periodo. Julio, mira a ver con ese ya. Sí, son las 8:34 minutos. Pues nada, vamos a ver qué acontece después. Cambio y fuera.